Buenas noches, Felipe. Mi nombre es Miguel y pues tú y yo ya nos conocemos. Y me dijiste que tenías unas preguntas acerca de este tema de la Constitución de 1857, todo lo que pasó antes, de Benito Juárez, entre otras cosas. ¿Me las podrías decir para responderlas? Sí, Miguel, muchas gracias por tener el tiempo de respondérmelas. Bueno, mi primera pregunta es, ¿me podrías mencionar el contexto previo a la redacción de la Constitución de 1857, por favor? Sí, claro. Bueno, antes, en 1847, los ánimos del país no pueden estar más bajos. O sea, México estaba muy triste. Todos los de México, todos los habitantes de México estaban demasiado tristes, debido a que México acababa de sufrir la invasión estadounidense y pues tras el Tratado de Guadalupe Hidalgo, pues perdimos casi más de la mitad del territorio y se lo entregamos a Estados Unidos, ¿no? Esto ocasionó guerra y pues varios levantamientos alrededor del territorio. Solo había caos y para contenerlo, el gobierno solo se les ocurrió hacer una cosa. Trajeron a Santa Ana y que había hecho el problema y pues quién no había mejor persona para resolverlo, ¿no? Porque él lo hizo. Bueno, y aunque este aceptó volver, se convirtió en un dictador, disolvió el Congreso y empezó a poner impuestos por cualquier cosa. Y también, en su locura, se autoproclamó Alteza Serenísima. Todos querían que lo llamaran Alteza Serenísima. Bueno, con Santa Ana también se sumió la presión de los Estados Unidos de América. Y pues estos querían más territorio todavía, especialmente el territorio de la Mesilla, que era al norte, que era al norte de Chihuahua y Sonora. Después de esto, un grupo de revolucionarios liderados por el militar Juan Álvarez e Ignacio Comonfort proclamaron el Plan de Ayutla y se lanzaron contra el dictador. Contra Santa Ana lo querían sacar de su dictadura. En 1855 los revolucionarios alcanzaron la capital, haciendo que Santa Ana huyera del país una vez más. Y los victoriosos, como venganza contra el dictador, desenterraron su pierna que la había perdido y la arrastraron por toda la ciudad cuando fueron a destruir su estatua, debido a que él se había hecho una estatua y pues esa estatua la fueron a destruir arrastrando su pierna por todo el lugar. Tras la salida de Santa Ana, Juan Álvarez fue nombrado presidente interino y después fue sucedido por Comonfort. Comonfort encabezó un gobierno de intenciones liberales y uno de sus objetivos principales fue el de reunir a las mentes más brillantes de la política nacional para redactar una constitución que diera rumbo al país. Ya quería hacer las cosas bien y quería que México fuera mejor, que mejorara México y pues seguir el camino correcto, ¿no? Juntó a Lerdo de Tejada, Melchor Ocampo, Guillermo Prieto y a Benito Juárez. Todos estos dedicados para luchar por la paz y la justicia de la nación. El resultado de esto dio a la Constitución de 1857 y con esto que te dije, contesto a tu pregunta. ¿Alguna otra que tengas? Sí, muchas gracias, Miguel. Tengo otra pregunta que es, ¿cuáles son las características de los liberales y conservadores, perdón, y eh, cuál fue el origen de este conflicto armado? Ok, bueno, los liberales querían un México libre, ¿no? Y para eso querían salvaguardar al Estado, o sea, separar la iglesia, es decir, que pues querían separar al Estado de la iglesia, querían que fueran dos cosas diferentes. Querían una república federal que permitiera la autonomía de los estados para fortalecer a la nación. Y los conservadores también querían que México fuera libre. Y para eso querían salvaguardar las tradiciones, manteniendo al Estado cerca de la iglesia. Y al contrario de los liberales, querían una monarquía centralista que unificara y fortaleciera a la nación. Los liberales tenían ideas de Estados Unidos y los conservadores de Europa. El conflicto entre estos dos el conflicto armado entre estos dos se generó debido a las diferencias que había entre estos partidos políticos y especialmente cuando salió el plan de Tacubaya que pedía las caídas de los liberales y
y desconocía la constitución del gobierno liberal. Con esto contesto tu pregunta, Felipe, y alguna otra pregunta que me quieras decir. Sí, mi siguiente pregunta sería, ¿cómo aparece Benito Juárez en este periodo y en qué consisten las leyes de reforma? Bueno, Benito Juárez se convierte en presidente y con el apoyo de Estados Unidos, derrotó a los conservadores para retomar el poder en 1861. Restauró la Constitución y aquí instaura las leyes de reforma, que se podría decir que es algo muy importante que hizo Benito Juárez, en las cuales se incluía la separación de la iglesia y el Estado, o sea, dos cosas diferentes, la creación del registro y matrimonio civil y la secularización de los bienes del clero. Con esto contesto tu pregunta, Felipe, y alguna otra que tengas. Sí, mi siguiente pregunta es, ¿cuáles son los antecedentes de la segunda intervención francesa? Bueno, México tenía varias deudas externas y simplemente no pagó las deudas, ¿no? Porque estábamos muy pobres y, y tenía deudas con Francia, Inglaterra y España. A Inglaterra y España les dijo que se las iba a pagar después y ellos accedieron, que no había problema. Pero Francia, pues no sé, ya estaban cansados, así que fueron directamente a exigir su dinero. Así que los franceses tomaron la deuda también como una excusa para parar a Estados Unidos, que estaba creciendo muy rápido como una potencia, que está convirtiendo en potencia y pues entonces los franceses dijeron que no, esto no puede ser posible, tomaron como excusa la deuda y pues fueron a... Y con esto se causó la segunda intervención francesa. Con esto contesto tu pregunta, Felipe, y alguna otra que tenga. Sí, mi siguiente pregunta y última es, ¿cuáles fueron los acontecimientos más importantes del inicio, desarrollo y caída del Segundo Imperio Mexicano? Muy bien. Maximiliano de Habsburgo tomó la corona de México a petición de los conservadores. Él venía con grandes planes para México, realmente él no quería dañar a México, él lo quería hacer una potencia y le dijeron que él no quería venir sin que los mexicanos no lo aceptaran, ¿no? Él quería que los mexicanos lo aceptaran y lo eligieran ¿cómo se dice? Su presidente, por así decirlo. Pero lo engañaron y le dijeron que sí, que todos los mexicanos lo aceptaban, pero no era así. Su presencia no fue muy bien recibida por la población y especialmente por los tuaristas. Y después de esto comenzó una lucha entre el imperio y el gobierno constitucional. Aunque las intenciones de Maximiliano, como ya dije antes, eran no seguir con la guerra, también decidió mantener las leyes de reforma, lo que enemistó con la iglesia, y creó un plan de educación para convertir a México en una potencia mundial. Él realmente sí quería ayudar a México, por así decirlo, y tenía más ideas liberales que conservadoras. Después, las tropas francesas derrotaron a los juaristas muchas veces, obligándolos a replegarse hasta el norte del país, en lo que hoy es Ciudad Juárez. Años después, bajo la doctrina Monroe, los estadounidenses obligaron a los franceses a retirar sus tropas. Sin ningún tipo de apoyo, Maximiliano empezó a perder territorio contra Juárez, contra Benito Juárez, y fue capturado en Querétaro en una batalla. Fue sentenciado a muerte y fusilado en el Cerro de las Campanas junto a los conservadores. Eh, Se podría decir que si Maximiliano no hubiera sido fusilado y lo hubieran dejado ayudarnos, pues todo hubiera sido muy diferente, tal vez hubiéramos sido una potencia mundial y hasta México sería mejor. Con esto contesto tus preguntas, Felipe, y pues sería todo, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Miguel. Sería todo. Sí, Felipe, bonita noche. Nos vemos. Igualmente, Miguel. Adiós. Bye.